Mover neuronas. Jacaranda, buenas tardes. Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Cómo te va después de fin de semana? Así, una Híjole, bomba de bien información, movido y bien complicado, sí, Jacaranda, todo lo que vimos y lo que vivimos respecto a este episodio en un estadio de fútbol, pues lo que se ha acumulado y lo que significa ahí. A mí me gusta el fútbol, soccer, veo con frecuencia partidos, pero nunca, y sé lo que son los antecedentes de hechos como estos de Querétaro parecidos, pero no tan graves como lo que vimos este sábado. En fin, sí. Jacaranda. Te escuché en tus transmisiones todo el fin de semana, pues muy interesante, Julio, y la verdad difícil de pronto salirse de la coyuntura mediática, ¿no? Es un río de información lo que ocurrió en el estado de la corregidora, luego lo de las filtraciones del fiscal general de la República, o sea, creo que es complejo, pero fíjate que yo hice un ejercicio intentando, digamos que no, pues hablar de esa coyuntura mediática, no de lo inmediato, sino de lo que sigo pensando que es importante, que es urgente, que a veces va quedando pues rezagado en medio de tanto ruido informativo, de tantos hechos que nos van atropellando cada día. Y bueno, sin duda lo de mañana, Julio, es importante, las mujeres volvemos a salir a las calles, creo que hay muchas cosas ahí que reflexionar, pero yo quisiera dejar para la próxima semana algunas cosas que se están discutiendo por ahí, planteando, pero por ahora yo más bien me quiero concentrar en algo que he venido reflexionando contigo y con la gente que nos hace favor de escucharnos, de vernos, ¿no? Que tiene que ver sí con la violencia, pero la violencia desatada hacia periodistas del país. Y no solamente lo que tiene que ver con los dolorosos asesinatos, sino la violencia en el sentido amplio, ¿no? Y cómo esto, si no lo comprendemos en su justa dimensión, va a ser un problema que a la larga digamos que va a jugar en contra de la propia sociedad. Y empiezo por una noticia justamente que se desdibujó este fin de semana, Julio, se olvidó pues en medio de tantos hechos tan tremendos, ¿no? Y es el asesinato del sexto periodista en lo que va de este año, de Juan Carlos Muñiz, conocido, bueno, le decían Rigoberto TX, ¿no? Trabajador de un portal en Fresnillo, Zacatecas, ¿no? Testigo minero, y que como sabemos es una zona que está muy caliente y en donde ha habido una serie de situaciones pues bastante complejas. El presidente incluso ha tenido que estar por ahí. Y este dato, Julio, que de pronto se perdió por ahí, fue solamente una nota, ¿no? Que no se trabajó mucho, se junta con algo que me pareció muy interesante y que es, por lo menos el mismo viernes se publicó, ¿no? Una entrevista a Carlos Loret de Mola en el portal, en la Dolce Welle, que apareció publicada en YouTube, que es el canal alemán de noticias en español para el extranjero, pues es una cadena pública, ¿no? En esa entrevista, Julio, que duró poco más de 17 minutos y que tituló la cadena Dolce Welle como Fuego Cruzado entre AMLO y el periodista Carlos Loret de Mola, el tema, desde luego, fueron los supuestos conflictos de interés de la casa del hijo del presidente y todo lo que se derivó de ese hecho, ¿no? Que llevó a que se exhibiera los millones que ganaba Carlos Loret, que datos no comprobables todavía, ¿no? Se decía que ascendían a 35 millones de pesos. Pero bueno, lo interesante digamos que de esta entrevista son las respuestas que da Loreta, la conductora del espacio de la Dolce Welle, eh, insistiendo en que todo esto, o sea, el que se hayan hecho públicos sus ingresos, respondía, lo que ya lo hemos escuchado varias veces, a una venganza del presidente, pero de pronto lanza ahí toda una disertación que me pareció fuera de todo lugar, muy reveladora de lo que realmente está ocurriendo y de lo que permite ver que sin duda en este México existen muchos periodismos, ¿no? Y él dice, bueno, el problema no es saber cuánto gano o no, porque en otras partes del mundo, ¿no? Los contratos de todos los periodistas se hacen públicos y por ahí menciona incluso el caso de un
periodista que trabaja en CNN en Estados Unidos, ¿no? Dice Anderson Cooper, por ejemplo, es un periodista que pues gana mucho dinero y se sabe, ¿no? En estos portales, lo mismo ocurre en Europa, etcétera, y que es algo que aquí ya habíamos comentado. Entonces, él después se pregunta, claro, eso se hace en Estados Unidos, pero ¿por qué aquí en México no lo podemos hacer? Bueno, pues déjame te cuento que aquí en México hay una industria del secuestro altamente rentable, ¿no? Y pues eso es uno de los riesgos, ¿no? No solo para los periodistas, ¿no? Sino para todo mundo, que nos pone en una situación de riesgo. Por eso dice, ningún ejecutivo mediático, ningún periodista gane mucho o poco, subrayo, pues publica sus ingresos porque estamos sujetos a la industria del secuestro, ¿no? Y dice, y el presidente al revelar eso me ha puesto en las manos de este crimen organizado y de la industria del secuestro. Entonces, ya para terminar y curarse en salud, dice, pero bueno, lo que quiero decir es que efectivamente el tema del periodismo en este país es muy delicado porque hay otros colegas que no tienen los filtros, la exposición mediática que yo tengo. Y pues sí, hay muchos asesinatos, muchos periodistas, colegas con los que me solidarizo, etcétera, etcétera. Y bueno, termina esta entrevista, Julio, que realmente me pareció pues preocupante, vergonzosa, porque hay que decir que el periodista asesinado en Fresnillo, este periodista alias Rigoberto, pues trabajaba de taxista, pues dicho sea de paso, para completar la quincena, ¿por qué no? Entonces, un periodista que trabaja en un portal informativo, que tiene que trabajar como taxista para completar la quincena, creo que el mismo día que sale esa noticia, el mismo día que sale la entrevista de Carlos Loret, me parece que flaco favor le hace una manipulación total de un caso como el suyo y el de otros, al olvidarse de todos los informes, Julio, que señalan que uno de los grandes problemas que atraviesan los periodistas en este país tiene que ver casi todo con periodistas de los estados, ¿no? Que están a merced de los intereses de criminales, de gobernantes, de partidos políticos que están en contubernio, que están haciendo una cantidad de cosas, de corruptelas, y que esto se mezcla con una precariedad laboral terrible, y entonces él confunde, mezcla todo, y me parece que es muy, digamos que delicado, porque hay un grave problema, yo no diría de politización, porque no me gusta esa palabra, ojalá se politizara el tema de las amenazas y los asesinatos a periodistas, sino que se manosea el tema de tal forma, Julio, que no nos permite ver el fondo, digamos, del problema. Y finalizo más bien con dos ideas que se vertieron también a lo largo de este fin de semana, y que son dos, ¿no? La primera en el Encuentro Nacional de Periodistas que se llevó a cabo en Chiapas, en donde se están revisando todos los temas de los mecanismos, el mecanismo de protección, en donde Alejandro Encinas, pues pone en el centro la discusión, qué bueno que lo hace, vamos a ver cómo se desarrolla esto, para decir que uno de los grandes problemas tiene que ver con los derechos laborales de los periodistas y que hay medios que no se hacen cargo de su situación. Pero aquí habría que agregar que hay muchos periodistas, esos otros periodistas, ese otro periodismo que trabaja en portales independientes y pues que está totalmente desprotegido. Y la otra propuesta que también circuló en estos días y que me pareció muy interesante es de una colega, Julio, fíjate, que se llama Jade Ramírez, que publicó en su portal Perimetral y que luego fue retomado por Pie de Página, y en el que hace una extensa propuesta que me parece interesante, incluso provocadora para abrir la discusión, en el que dice que sería muy interesante abrir la posibilidad de crear una suerte de un GIEI, un grupo interdisciplinario de expertos independientes que nos ayuden a entender qué tipo de elementos están jugando, o sea, qué elementos están en juego
para todo lo que tiene que ver con las amenazas y asesinatos de periodistas. Y está hablando, digamos, que me parece interesante esta propuesta, ¿no? De cómo o de qué instancia o de quiénes podrían destrabar todos los tropiezos de los ministerios públicos, ¿no? Todo lo que está haciendo la fiscalía, que en realidad no ha logrado hacer un gran trabajo, la FEATLE, en fin, todas estas instancias, incluyendo el mecanismo de protección, pues que nomás no están sirviendo, Julio, ¿no? Entonces, yo termino con esta reflexión que virtió la compañera Jade Ramírez en este portal y que me parece interesante, provocadora y que de alguna manera podría quitar del juego de todo este manoseo que se hace a los asesinatos y amenazas de periodistas, Julio. Sí, te estoy escuchando con absoluta atención y reflexionando mientras tú vas hablando, porque pues sí, efectivamente, fíjate esa idea del GIEI adaptado pues a la realidad periodística, lo que propone la compañera Jade Ramírez, pues sí, porque finalmente pues uno tras otro van cayendo periodistas de diferentes lugares, todos de estados fuera de la Ciudad de México, es decir, en la Ciudad de México seguimos teniendo, afortunadamente, pero lamentablemente en comparación con los compañeros de otras latitudes, Jacaranda, pues en la Ciudad de México todavía estamos sin que se produzcan este tipo de hechos, pero en otras entidades las cosas son tan complicadas y tan complicadas efectivamente como relatabas a partir de lo de Jade Ramírez, pues con los ministerios públicos, los fiscales y mil cosas que enredan y que impiden llegar al fondo de las cosas. Y el contraste efectivamente en la situación laboral de muchos lugares donde realmente lo que se entrega a los compañeros como honorarios, como sueldos, pues es verdaderamente muy por debajo de lo que podría ser el mínimo profesional y que con mucha frecuencia los dueños de esos medios lo que buscan o lo que creen es que pueden empujar a sus empleados pues para que busquen otro tipo de ingresos por otro lado, ante lo cual los dueños cierran los ojos y dicen, pues ay, hagan lo que quieran, a mí con que me traigan la información que yo necesito. Jacaranda, pues sí, así andan las cosas. Así es, Julio, y algo que me parece interesante y que retoma esta compañera, que me parece fundamental y que se pierde, ¿no? Porque claro, impactante es un asesinato a un periodista, desde luego, pero hay algo, y en lo que yo he venido investigando, de hecho por ahí presenté un trabajo con apoyo de la UNAM en el 2017, que ahora retomaré y más adelante hablaremos de ello, que tiene que ver con las amenazas a los periodistas, Julio. Eso es muy importante porque hay un ejército de colegas, de compañeros periodistas que están amenazados y que se la pasan huyendo, desplazados de sus estados, pidiendo prestado, solicitando a organismos internacionales medidas cautelares, recibiendo dinero pues para seguir trabajando, ¿no? En terapias, ¿no? Porque hay terapias emocionales que están apoyando a periodistas que son amenazados. O sea, no es cualquier cosa recibir una amenaza de quien sea, que sea ese ente que a veces no se sabe quién es, y después vivir, porque la vida se quiebra para un periodista. Entonces, es casi un problema de grandes dimensiones como el que viven familiares de personas amenazadas, desplazados, porque el problema social y emocional es enorme, Julio. Entonces, ese será un tema que después abordaremos más adelante, Julio, porque creo que es impactante lo del asesinato, ¿no? Que es lo que retoman los medios y con lo que hace el caldo gordo la oposición, ¿no? Muy mañosamente e insensiblemente, pero no podemos olvidar a los periodistas que en este momento están siendo amenazados y que han tenido que desplazarse de sus lugares de origen, Julio. Jacaranda, pues como siempre, es un placer intelectual poder platicar contigo, remover neuronas al inicio de la semana laboral y bueno, pues como siempre, un gran afecto y muchas gracias por tu participación, Jacaranda. Al contrario, Julio, un abrazo, y bueno, pues mañana veremos qué tal, cómo se esta marcha, Sí, ya platicaremos la otra semana, que es interesante este regreso a las calles. sí, así es, así es. Ya con semáforo verde y con esta marcha de mañana. Ya platicaremos, Jacaranda. Así es. Gracias. Un Hasta luego. abrazo, Julio, hasta el lunes. Igualmente.